Saludos a todos, gracias por acompañarnos una vez más en contestando tus preguntas. En esta ocasión, mi padre, David Alves, va a contestar la pregunta que recibimos desde el estado de Hidalgo, aquí en México. La pregunta tiene que ver con Primera de Pedro 3:19 y su significado. La persona pregunta, ¿qué significa Primera Pedro 3:19? Que dice, en el cual también, hablando de Cristo, fue y predicó a los espíritus encarcelados. La pregunta es, ¿podremos ir al infierno a predicarle a nuestros familiares ya muertos? Muy bien, muy buena pregunta. La respuesta corta sería absolutamente no. En Lucas capítulo 16 tenemos la historia del hombre rico en el Hades y su primera petición fue por una gota de agua en el dedo de Lázaro, que Lázaro viniese a él al Hades para refrescar su lengua. La respuesta fue negativa. Y asimismo, él pidió que entonces, si no podía ir a donde estaba él, que Lázaro fuera a la tierra a advertir solemnemente, es la palabra, a sus seres queridos, porque tenía 5 hermanos. Entonces, en Lucas 16 tenemos el ejemplo de un hombre que sabe que nadie puede venir a ayudarlo en su necesidad, en su tormento, y también sabe que nadie puede ir del más allá a la tierra. Los que están vivos sobre la tierra tendrán que conformarse con el testimonio que Dios ha dado en su palabra. Una advertencia muy solemne para los que tienen Biblia, pero o no la leen o no le hacen el debido caso. Ahora, en el pasaje de 1 Pedro capítulo 3, es una de las 2 veces en sus cartas que Pedro menciona a Noé, y creo que esto es muy llamativo. Quiero entonces primeramente considerar el contexto del capítulo 3, versículo 19. Dice el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El contexto es lo que creyentes sufren injustamente por ser cristianos. De hecho, la tercera vez que tenemos la palabra cristiano en el Nuevo Testamento es en el capítulo siguiente, en el capítulo 4. Pero Pedro dice que el caso máximo de alguien que sufrió injusticia fue Cristo mismo. Y de hecho, no solamente sufrió como hombre justo, pero él sufrió una muerte de sustitución como justo en lugar de los injustos. Ahora, el propósito es para llevarnos a Dios. No hay ninguna otra manera de llegar a Dios sino por medio del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo en su ministerio sobre la tierra hizo claro que Él tiene potestad sobre la tierra para perdonar pecados. Y entonces una persona no puede obtener el perdón de pecados en el más allá. Esto es algo que solo ocurre cuando esa persona esté viviendo sobre la tierra. Ahora, cuando Pedro dice que fue muerto en la carne, o sea que corporalmente colgó en la cruz del Calvario y él dio su vida. Pero entonces tenemos aquí otro componente de la muerte de Cristo, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora, hay sectas que tratan de enseñar que murió corporalmente, físicamente, pero resucitó invisiblemente, nada más su espíritu. Eso es falso.
En la Biblia, el tema de la resurrección siempre involucra el cuerpo. Ahora, la otra cosa es que desafortunadamente espíritu aquí tiene una E minúscula cuando creo que realmente se está refiriendo al Espíritu Santo. Y no tenemos tiempo para entrar en detalle ahorita, pero si usted busca las referencias a la resurrección de Cristo en el Nuevo Testamento, se dará cuenta que en ocasiones su resurrección se acredita al Padre. En otras ocasiones se acredita a su mismo poder. Cristo mismo se levantó de entre los muertos. Y en otras, como en este caso, creo que se refiere al Espíritu Santo participando en la obra de su resurrección. Entonces, vivificado en espíritu, en el cual se nos ha hecho, en el cual, o sea, en ese Espíritu Santo, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, desafortunadamente, muchos leen este texto e inmediatamente involucran el tema de dónde fue Cristo después de morir en la cruz. Y eso es tema para otro día, pero ese no es el tema de este pasaje. Y desafortunadamente también otros, en su afán de defender su posición, añaden al versículo 19 la palabra ahora. Y entonces lo leen así, en el cual también fue y predicó a los espíritus ahora encarcelados. Pero no es prudente añadir palabras al texto bíblico y no es necesario en este versículo, porque el versículo 20 explica claramente lo que sucedió. Los que en otro tiempo, o sea, los espíritus del versículo 19, en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Y en esa arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora, la otra referencia que hace Pedro a Noé está en el capítulo 2 de su segunda carta y nos ayuda a entender estos versículos 19 y 20. Dice 2 Pedro 2, versículo 5, y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces Noé en su tiempo sobre la tierra, mientras el arca se preparaba, pregonaba justicia. El evangelio es el mismo a lo largo de los siglos, lo que a veces varía es el énfasis. Entonces, el mundo antidiluviano no le hizo caso a Noé, y lo que versículos 19 y 20 de 1 Pedro 3 nos enseñan es que realmente era el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo preencarnado. O sea que en Noé, Cristo por medio del Espíritu Santo estaba pregonando justicia al mundo antidiluviano, pero no hicieron caso y por eso vino el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora, hay otra cosita que quiero mencionar aquí. Fíjense que dice los espíritus encarcelados. En Hebreos capítulo 12, versículo 23, creo que es, allá se habla de los espíritus de los justos en el cielo. Aquí se habla de los espíritus de los injustos en la condenación. Ahorita están en el Hades, el día viene cuando estarán en el lago de fuego. Desafortunadamente, debido a las palabras de Salomón en Eclesiastés 12, donde dice que al morir el espíritu va a Dios que lo dio, hay muchos que creen que y enseñan erróneamente que el ser humano en la condenación no tendrá espíritu. Eso no es cierto. En el cielo, después de la resurrección de los justos, creyentes estarán espíritu, alma y cuerpo.
así como vivieron aquí sobre la tierra. 1 Tesalonicenses 5. En el infierno, personas no salvas, los impíos, estarán también espíritu, alma y cuerpo. Y este pasaje en 1 Pedro 3 enfatiza que son espíritus encarcelados. Claro, los creyentes que hoy están en el cielo no tienen cuerpo, tampoco los incrédulos que están en el Hades. Pero después de la resurrección serán seres completos, espíritu, alma y cuerpo, en el lugar de bendición o en el lugar de eterna condenación. Ahora, entonces no podemos ir al más allá a predicarle a los perdidos. Eso no es lo que este versículo enseña. Este versículo enfatiza, junto con 2 Pedro 2, que a ellos se les predicó en vida sobre la tierra, rechazaron su oportunidad, murieron y ahora son espíritus encarcelados. Un versículo que también se da a mucho debate y enseñanza errónea es 1 Corintios 15, versículo 29, de modo ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Ahora, principalmente hay tres doctrinas erróneas en cuanto a los que murieron sin la salvación. Una es que han cesado de existir por completo. Y eso es falso. La Biblia enseña que todo ser humano, al terminar su vida aquí, da el brinco al más allá. Génesis capítulo 27 nos enseña de Raquel, de Génesis capítulo 35 nos enseña de Raquel que al salírsele el alma, ella murió, y de Isaac que él exhaló su espíritu y se reunió con los suyos. Y el Nuevo Testamento confirma esto. Pablo y Pedro hablaron de su partida. Al morir físicamente aquí sobre la tierra, sus almas, sus espíritus se iban, en el caso de ellos, a estar con el Señor. Y en Apocalipsis capítulo 6 leemos de las almas de los mártires de la tribulación en el cielo, figurativamente hablando, debajo del altar, hablando consciente de dónde están y recordando ciertas cosas de lo que experimentaron sobre la tierra. Entonces, la doctrina errónea de la aniquilación es falso. Todo ser humano existirá eternamente y para siempre. La segunda doctrina errónea es la salvación universal. Y este versículo se usa con otros. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Es 1 Timoteo capítulo 2, 5. Textos así se usan para decir que al final todos van a ser salvos. Y aunada a esa doctrina errónea está la doctrina errónea de la segunda oportunidad, que uno puede morir, pero como a estos, Dios les va a dar una segunda oportunidad para que escuchen el evangelio. Esas tres doctrinas son muy, muy falsas. Son una afrenta a la obra redentora de Cristo en la cruz como el único, que es el camino, la verdad y la vida, el que es la única puerta, el que es el único mediador, y es una afrenta también a la oportunidad que Dios da al hombre a que se ponga a cuentas con él ahora en esta vida, porque terminándose esta vida no habrá más oportunidad. Entonces, iba a decir, según 1 Corintios 15, versículo 29, hay una secta que enseña que si usted puede buscar una biblioteca virtual, antes lo hacían por microfiche, y puede ir estudiando su árbol genealógico y conseguir sus ancestros de hace 4, 5, 6 generaciones que vivían en países paganos donde no se conocía el evangelio, que entonces usted puede conseguir sus nombres e ir con esta secta y bautizarse en nombre de ellos
para la salvación de ellos. 1 Corintios 15, 29 no enseña eso en lo absoluto. Lo que está enseñando es que si en una iglesia bíblica como del Nuevo Testamento mueren creyentes y su lugar queda vacío en la congregación y otros aceptan a Cristo y se bautizan y ocupan esa silla que había quedado vacía, ¿qué caso tiene si no hay resurrección? Somos de todos los hombres los más miserables, no hay esperanza, pero la clave de 1 Corintios 15 es que sí hay resurrección. Si Cristo resucitó, los creyentes vamos a resucitar. Todo ser humano que jamás ha existido va a resucitar también. Entonces, lo de predicar a espíritus encarcelados, eso lo hizo Noé en su tiempo a personas que estaban libres sobre la tierra con la oportunidad de aceptar el evangelio, pero ahora esos espíritus están encarcelados porque rechazaron la predicación de Noé, que en realidad era Cristo por medio del Espíritu Santo predicando en Noé al mundo antediluviano. Espero que sea aceptable y suficiente la respuesta. Muchísimas gracias por esa excelente aclaración y también agradecerle a la persona que nos envió la pregunta. Y si usted tiene una duda, déjela en los comentarios y con mucho gusto se la podemos responder. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos por aquí. Hasta la próxima.